sino del Espíritu. Por eso que Dios levantó un pueblo, hermano, espiritual. Tuvo que hacerlo renacer de nuevo. Porque lo que es nacido de la carne es carne. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y nosotros hemos nacido en el Espíritu. Hay una palabra muy, hermano, grande, toda la palabra de Dios grande, pero hay unas que son más, hermano, hace resaltar más el plan de Dios y la salvación que Dios nos da. Amén. Lo que es la gracia de Dios. Así es. Y ya, hermano, del principio, hermano, Dios hablaba ya de una gracia que iba a venir, hermano, a todo el mundo, a todos. Porque el hombre, hermano, estaba caído y su final era, hermano, ir al infierno. ¿Escuchó eso? Amén. Pero en esta gracia Dios se iba, hermano, a manifestar su amor hacia con los hombres. Y Dios siempre busca un corazón. Amén. Dios no busca multitudes, sino Dios busca un corazón que le crea, un corazón que esté dispuesto. Lo principal, que le crea a Dios. Y el creer a Dios, hermano, no creamos que todo va a ir, hermano, así en un mar, hermano, no agitado, no. La fe trae, hermano, trae muchas pruebas. ¿No dice así la palabra de Dios? Que nuestra fe será probada como el oro en el crisol. Porque el oro perecedero, que perece, es probado por fuego. Y la fe que tenemos nosotros es más poderosa que el oro. Y es probada, hermano, al creyente, al que Dios llama. Dios prueba esa fe. Todos los santos somos probados. ¿Oyó eso? Vemos aquí, hermano, en el Génesis 12, el llamamiento de Abraham. Un hombre que vivía en una cultura tremendamente idólatra. Una cultura, hermano, que no conocía a Dios. Pero Dios de allá sacó a Abraham. Gloria a Dios. De en medio, hermano, de una situación cultural terriblemente, hermano, alejada del Dios verdadero. Amén. Los padres de Abraham eran idólatras. Abraham no tenía noción de Dios. Así es. Pero Dios lo llamó. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Porque había un propósito de Dios. Amén. Y entre medio de toda esa cultura, Dios miró a Abraham y lo llamó y lo escogió para una gran labor. Gloria a Dios, Señor. Que iba a ser el padre, hermano, de la fe. Amén. Amén. Todos los que son de fe, venimos del linaje de Abraham. Así es. Qué importante conocer, hermano, la vida de Abraham. Por supuesto que no la vamos a desarrollar toda, porque el libro Génesis habla muchos capítulos de Abraham. Es el único libro que habla mucho de una persona, de un personaje que Dios llamó. No es así como Moisés, no. Abraham, hermano, fue un hombre
totalmente ignorante que había un Dios, pero cuando oyó el llamado de Dios, le creyó a Dios. Mire qué importante esto, hermano. Por eso que la fe viene por el oír. Amén. Gloria a Dios. Y el oír, la palabra de Dios. No cualquier cosa. Amén. Oír la palabra de Dios. Eso es lo que necesita hoy la iglesia, la palabra de Dios. Porque la iglesia está oyendo muchas cosas, muchas filosofías, muchos expositores de la palabra, mucha gente, hermano, que está hablando cosas que realmente no producen fe, producen entusiasmo, pero el entusiasmo se diluye. Así como esas personas que, hermanos, se usan para motivar a las personas, son motivadores y hablan, hermano, cosas que ni ellos viven, que ni ellos saben, pero expresan a los demás que están oyendo y como dice la palabra, le prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. Pero cuando oímos la palabra de Dios, hermanos, viene ese poder que se inyecta en nuestra mente y nos produce fe. Amén. Y por fe usted está aquí. Amén. Gloria a Dios. Y por fe ha caminado hasta donde ha caminado. Amén. Porque usted le ha creído a Dios. Amén. Y por fe usted sabe que las promesas de Dios se van a cumplir. Amén. Aunque usted cierre los ojos, se van a cumplir. Amén. Sí, Señor. Porque Jehová lo ha dicho. Amén. Gloria a Dios. El libro de Génesis, quédese sentadito ahí nomás, porque voy a leer algunos versículos y vamos a ir, hermano, desmenuzando este poderoso llamado de Abraham. Dice así este mensaje en el nombre de Jesús. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Esa fue la orden. Amén. Vete de tu tierra y de qué más, de tus parientes. Así es. Y de la casa de tus padres a la tierra que te mostraré. Esa era la orden. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Bendeciré a los que te bendijeren. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Que medite bien en esto, hermano. Aquí hay algo escondido poderoso. Amén. Que Dios lo saca a luz. Bendeciré a los que te bendijeren. Amén. Y a los que te maldicieren, maldeciré. Así es. ¿Escuchó eso? Amén. Alguien me dijo por ahí: Dios no maldice a nadie. Pero aquí estamos viendo que Jehová le dice a Abraham: los que te bendijeren, te bendeciré. Y los que te maldicen, los maldeciré. Amén. Amén. ¿Alguien puede refutar esta verdad? No. Nadie. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así es. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 70 años. Perdón. 75 años. Pero ustedes no me dejaron terminar, por más. Estaba leyendo recién. A pesar que no había un punto ni coma, pero me detuve un poquito. Entonces era de edad de 75 años cuando salió de Harán. Era más viejo que yo. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido,
en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encinar de Mamre. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Como sea, ya había gente posesionándose de esa tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: y tu descendencia daré esta tierra. Gloria a Dios. ¿Escuchó bien eso? Amén. A tu descendencia daré esta tierra. Amén. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová. Amén. E invocó el nombre de Jehová, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Hasta ahí vamos a ver la lectura. Primeramente vemos a Abraham, hermano, el llamado que Dios le hizo. ¿Y cómo fue el llamado que Dios le hizo? ¿Qué es lo que tenía que ser? Salir de su tierra, de su parentela, de la casa de sus padres, y caminar a donde Dios lo vio a él. Pero ¿qué pasó con Abraham? Abraham no obedeció a eso. Llevó a familiares, llevó, hermano, a sus sobrinos, tíos también iban. Pero el llamado era para Abraham. Amén. Por lo tanto, el llamamiento de Abraham es el acontecimiento más importante en el Antiguo Testamento. Porque de este varón, Dios iba, hermano, a forjar una nación para Dios. De este linaje, de este hombre ya de edad, Dios iba, hermano, a hacer una gran nación. Amén. ¿Habrá algo imposible para Dios? No. Nada. Amén. Hermano, nada. Solamente Dios quiere que le creamos. Amén. Amén. Señora. Y como le digo, la fe no es que vamos a andar, hermano, viento en popa. No, la fe es probada. Así es. Allá vemos, hermano, a Pedro, que su fe fue probada. Amén. Así es. ¿Sí o no? Sí. Y Pedro andaba con el maestro, pero llegó el momento que Jesús le dijo: tu fe, vendrá Satanás y te vas a randear como a trigo. Así es. Pero yo he rogado al Padre para que no te falte la. Gloria a Dios. Amén. Pero la fe de Pedro se eclipsó, se oscureció, Amén. pero él no perdió la fe. Amén. Amén. Se eclipsó, pero el sol todavía brillaba. Así es. Así es. Se había oscurecido, pero estaba el sol brillando. Gloria a Dios. Entonces, la fe de Pedro se eclipsó cuando le dijeron: ah, tú también eras el que andaba con Jesús. Amén. Así es. Jesús estaba en el Sanedrín. Jesús estaba ahí, hermano, en el momento difícil de su vida. El enemigo vino, hermano, y lo llevó a ese proceso. Y Pedro estaba afuera, hermano, negando a Dios. Así es. Estaba como un incrédulo. Estaba, hermano, como uno de estos que no creen en Dios, Ateo. los ateos. Así estaba Pedro. Pero él no perdió la fe. Fue un eclipse solamente de fe. A veces a nosotros nos pasa lo mismo. Amén. Cuando estamos en situaciones difíciles, como que la fe, hermano, se oscurece, se eclipsa en nosotros. Hermano, pero la fe está ahí. Tenlo por seguro que Dios ha plantado la fe en tu vida.
Pero ya, hermano, pasando esa oscuridad, nuevamente brilla el sol, hermano, de justicia, ilumina nuestra alma y sabemos que estamos en Cristo. ¡Estamos en Cristo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria al que está aquí, hermano! Gracias, Jesús. Nuestra fe es inconmovible. Amén. Entonces, el llamado de Abraham es el acontecimiento más importante del Antiguo Testamento. Aquí se pone en marcha la obra de la redención que se había insinuado en el huerto del Edén, en Génesis 3:15. ¿Se acuerdan? Por lo tanto, los primeros 11 capítulos del Génesis demuestran que Dios se relacionaba con la humanidad Así es. en general, sin hacer distinción entre las razas. Tanto el mundo antidiluviano como el de la Torre de Babel ponen en relieve, hermano, que no obstante el progreso material y el nacimiento de las civilizaciones, el hombre fracasa moralmente y espiritualmente. ¿Por qué? Porque no ponen a Dios, hermano, en sus proyectos. Amén. Por eso cuando usted tenga proyectos, ponga a Jesús. Amén. Ponga a Dios. Amén. Póngalo ahí en primer lugar. Y hasta ese momento Jehová había puesto la mirada sobre distintos individuos que eran los medios apropiados para conservar la simiente de la mujer. Porque a través de la simiente estaba la promesa. A través de la simiente de la mujer estaba la promesa. Así es. ¿Cierto? Pero el enemigo se la iba a jugar. Amén. Claro, el enemigo nunca, hermano, va a querer que el plan de Dios se cumpla. Pero la fe está ahí. Amén. Sí, Señor. Hasta ese momento Jehová había puesto la mirada sobre distintos individuos que eran los medios apropiados para conservar la simiente de la mujer. Y el conocimiento de Dios ahora cambia sus métodos, llama a un hombre para fundar la raza escogida, a través del cual llevaría a cabo la restauración de la humanidad. Amén. El espacio que el libro del Génesis concede a este paso demuestra su importancia. Los primeros 11 capítulos abarcan más tiempo que todo el resto del Antiguo Testamento, pero 39 capítulos tratan sobre los comienzos de la nación escogida, de la cual vendría el Mesías. Así es. Entonces era importante Abraham, Amén. a pesar que Dios lo llamó a esa edad, porque Dios no va a llamar a una persona joven, a pesar que Dios llamó personas jóvenes, pero para esta mega, hermano, este mega trabajo y exclusivamente tenía que ser alguien, hermano, que se iba a relacionar con Dios de una manera poderosa en creerle. No quiere decir que Dios no usa a la juventud, si Dios la usa también. Amén. Pero siempre usted va a ver dentro del contexto, hermano, del Antiguo Testamento que Dios usó gente ya avanzada en edad. ¿Cierto? Y aquí vemos a Abraham de 75 años. 75 años. Así es. Imagínense. Y Dios lo iba a probar, hermano, como el oro en el crisol. Amén. Abraham es el personaje más importante del Génesis y uno de los más importantes de la Biblia entera. Moisés dedicó meramente 11 capítulos a lo acontecido antes de Abraham, mientras que 13 capítulos se refieren casi exclusivamente a la vida personal del patriarca. Dios usó a Abraham para fundar tanto la familia de Israel como la fe de los hebreos. Amén. Gloria a Dios. Sí. Mire cómo Dios, hermano,
a través de la historia va llamando a hombres para poder, hermano, llegar a lo que ahora somos. Amén. Así es. Hoy en día se menosprecia, hermano, la historia. Amén. Sí. Aquí dentro de la misma nación se desprecia la historia y quieren poner otra cosa. Pero la historia, hermanos, el pueblo sin historia perece. Amén. ¿Sabía usted eso? Así es. Las tres grandes religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo, el islamismo, lo reverencian como el padre de su fe. Amén. Estas tres religiones, hermanos, que son grandes en el mundo, reverencian a Abraham como el padre de su fe. Así es. Nosotros también reverenciamos porque Él es el padre de la fe, Amén. ¿cierto? Sí. Gloria a Dios. En efecto, la Biblia declara que el pueblo elegido no se refiere solamente a la descendencia carnal del patriarca, sino a todos aquellos que tienen la misma fe de Abraham. Es decir, que Él es el Padre espiritual de todo creyente. Amén. Amén. Los judíos dijeron, a Abraham tenemos por padre. ¿Se acuerdan? Amén. Amén. Pero Jesús le dijo, aquí uno más grande que Abraham. ¡Gloria a Dios! Porque Dios puede levantar hijos de estas mismas piedras. Amén. Amén. Y ahí estamos nosotros. Las piedras. ¿Ah? Y Dios levantó hijos de las piedras. ¡Gloria a Dios! Gloria a Jesús. Amén. ¿Por qué dijo piedra? Que somos re duros. Cuesta, hermano. ¿Ah? Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios sea muy glorificado, hermano. Amén. La historia de este patriarca, hermano, es realmente impresionante. Habla, hermano, Romanos 4:16, Gálatas 3:7, habla de este tema de Abraham, y se le llamó a Abraham amigo de Dios. Así es. Amigo de Dios. ¡Qué mejor amigo! Gloria a Dios. Y Jesús nos dijo también a nosotros, no los llamaré más a ustedes, hermanos, sino vosotros seréis mis Amigos. amigos, si hacéis la voluntad de Dios. Así es. Amigos, Amén. hermanos, Dios es amigo nuestro. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Jesús. Puesto que la religión de Jehová consiste en el acto de depositar la fe en un Dios personal, Abraham tenía que aprender a confiar en Él implícitamente. Dios cultivó la fe de Abraham de tres maneras, dándole grandes promesas. ¿A usted le ha dado promesas? Amén. Poniéndole a prueba cada vez más. ¿Lo ha sometido a prueba? Amén. Y concediéndole muchas apariciones o manifestaciones de Dios. Amén. Si Dios trabaja, hermano, de una manera tremendamente gloriosa. Por eso que no podemos escapar de la verdad. Amén. Poniéndole a prueba cada vez más, concediéndole muchas apariciones divinas. Era preciso que Abraham conociera a Dios, pues ese conocimiento era la base de su fe. Por eso que Dios a veces nos mete en prueba. Pero nosotros, hermanos, no discernimos, no entendemos. La prueba de Dios produce en nosotros un peso más excelente de gloria. Aleluya. Amén. Porque vamos conociendo a Dios. Y cuando Dios, hermano, empieza a trabajar en nuestra vida y Él nos va sacando de ciertas situaciones, Amén. es porque Él quiere, hermano, ir poniendo un peso más de gloria en nosotros. Amén. Sí, Señor.
que nuestra fe sea fundada plenamente en Él y no en nosotros, no en las personas, sino en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Dios llama a Abraham a la primera prueba. La familia de Abraham y probablemente Abraham mismo presta culto a varios dioses. Josué 24:2. Sin embargo, la escritura insinúa que aún así tenían ciertos conocimientos de Jehová. Pues Abraham en su vejez envió a uno de sus siervos, hermano, a buscarle una esposa a Isaac. Que Amén. fuera una esposa que creyera en Jehová. Así es. Ya está manifestando, hermano, lo que habla ahí el apóstol Pablo, que no puede un creyente unirse en yugo desigual con un incrédulo. Amén. Gloria a Dios. Así es. Las promesas personales hechas a Abraham son interesantes. Abraham sería conocido y reverenciado, no por su propia virtud, sino por el favor de Dios, que dijo: te bendeciré Amén. y engrandeceré tu nombre. Abraham tenía la responsabilidad de ser un canal, un cauce, hermano, de bendición a otros. Amén. Amén. Por eso que Dios nos demanda que nosotros también seamos de bendición. Amén. Amén. ¿Sabía usted que nosotros somos de bendición? Amén. Así es. ¿Lo sabía? Amén. Esto es real. Amén. Abraham iba a ser de bendición, hermano, iba a ser un canal de bendición para todos aquellos que se acercaban a Abraham y creían en el Dios de Abraham. Amén. Por eso que la promesa era: el que te maldijere, yo lo voy a maldecir. Así es. Pero el que te bendijere, yo lo voy a bendecir. Amén. Gloria a Dios. Por causa de la bendición que estaba sobre los lomos de Abraham. Amén. Aquí han llegado gente, hermano, terriblemente mal espiritualmente, económicamente, y ellos han sido bendecidos. Amén. Amén. ¿O no? Han sido bendecidos. Gloria a Dios. Han sido bendecidos espiritualmente y económicamente. Amén. Y usted no puede negar eso, Amén. porque así ha sido. Amén. Entonces, nosotros somos de bendición. Usted va a un hogar, si usted es una persona que anda, hermano, bajo la voluntad de Dios, bajo la unción de Dios, va a ser de bendición donde quiera que vaya. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, las promesas personales hechas a Abraham son de gran interés. Abraham sería reconocido, reverenciado, no por su propia virtud, sino por el favor de Dios, que dijo: te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Abraham tenía la responsabilidad de ser un canal de bendición a otro. Serás o deberás ser bendición. Deberás ser bendición. No serás, sino deberás ser de bendición. Usted debe ser de bendición. Gloria a Dios. Dios nos bendice para que seamos de bendición. Finalmente Dios prometió bendecir o maldecir a los hombres según la actitud que tuvieran hacia Abraham. Amén. Y eso es real también. Amén. Y eso hasta el día de hoy, hermano, se cumple. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Está entendiendo todo esto? Claro, sí, Señor. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Así Dios les protegería. Amén. Las trascendentales promesas hechas a Abraham y a sus descendientes son 3. Heredaría la tierra de Canaán. Y en Canaán estaban los cananitas, estaba ocupado, pero Dios se la iba a dar. Amén. ¿A qué se la iba a dar? Abraham. A Abraham. Gloria
Ahora usted cree que los cananitas se iban a quedar ahí. Y ya tome todo. No. ¿Ah? No. Heredaría la tierra de Canaán. Llegaría a ser una gran nación. La grandeza prometida implica mucho más que una población numerosa, sino él iba a ser una gran nación. Su descendencia iba a ser como las estrellas de los cielos. ¿Sí o no? Y como la arena del mar. Como ser, ahí vemos, hermano, cómo ya se está visualizando los que van a heredar el reino de los cielos. La iglesia. Los judíos van a heredar la tierra. Así es. Nosotros heredamos los cielos. Gloria a Dios. Así lo dice la palabra del Señor. Por medio de ello todos los linajes de la tierra serían benditos. Esta es la promesa mesiánica. Porque a través de Abraham iban a ser la simiente en la cual iban a ser el Mesías. Así es. Y esta promesa es la promesa mesiánica, que por medio de ellos todos los linajes de la tierra serían bendecidos. Así es. La primera prueba a la cual Dios sometió a Abraham fue la separación de su patria, de su familia. Tenía que volver la espalda a la idolatría para poder tener comunión con Dios. Amén. La vida de fe comienza con la obediencia y la separación. La vida, hermano, de fe comienza con la obediencia y la ¿Y qué significa la separación? Apartado, santidad. Nuestra fe nos separa del mundo. Nuestra fe nos separa de... ¿Usted ha sido separado del mundo? Claro, del mundo en el cual vivíamos una vida incierta, una vida, hermano, totalmente desubicada, sin sentido, sin esperanza, sin nada. Por lo tanto, cuando Dios nos llama y pone su fe, nos separa del mundo. La fe nos separa del mundo. O el mundo nos separa de nuestra fe. ¿Escuchó eso? Hay muchos que el mundo, hermano, ha arrebatado la fe y ya se lo ha llevado nuevamente para el mundo. Pero nuestra fe tiene que permanecer firme. Abraham fue como el Cristóbal Colón del Antiguo Testamento, pues salió sin saber a dónde iba. Sin saber a dónde iba. Usted saldría sin saber a dónde va. No saldría, porque si usted salió de su parentela es porque alguien la trajo y usted sabía para dónde iba. Pero Abraham salió sin saber a dónde iba. Eso es fe. Eso es cristianismo. Ese es el poder de Dios. Eso está en Hebreos 11:8. Tenía que confiar incondicionalmente en Dios. Así es. Porque salió, hermano, sin conocer nada. Gloria a Dios. Gloria al que está aquí. Amén. Parece que al principio la obediencia de Abraham fue parcial. Llegó consigo a Taré, su padre, hasta Harán, un centro de reunión de caravana y también del impuro culto a Sin, la diosa lunar. Taré había renunciado a su país, pero aparentemente no había abandonado del todo su idolatría. Entonces iba con su idolatría en su corazón. Amén.
Y eso perjudicó a Abraham. Porque Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Así es. Ese era el orden. Y Harán se radicó como para vivir el resto de su vida. Pero luego Dios guió a Abraham a seguir rumbo a Canaán desde unos 650 kilómetros de donde él estaba, que era bastante, hermano, distante. Vemos a Abraham, hermano, donde Abraham fue a Egipto. Y allá él se camufló. Amén. Él nos dio a demostrar que era un hijo de Dios. Así es. No levantó altar a Dios, Amén. ni bendijo a Dios cuando llegó, hermano, a Egipto, Así es. sino que llegó y se camufló. Amén. Y dijo que también Sarai era su hermana, Así es. porque temió. Amén. Abraham no edificó ningún altar en Egipto. ¿Ve? Y se supone que a donde quiera que él llegara, tenía que levantar un altar y darle culto al Dios único. Amén. Pero en Egipto no lo hizo. Así es. Salió humillado dando cuenta de que Dios es santo. Hasta la esclava egipcia Agar y el aumento de ganado obtenido en Egipto le causaron problemas posteriores. Aprendió cuán peligroso es alejarse de Dios. Amén. Hermano, alejarse de Dios es peligroso. Amén. Cuando usted empieza a alejarse de Dios, entra en un peligro. Usted queda descubierto. Y el enemigo, hermano, va a jugar su papel en aquellos que se separan, hermanos, del rebaño. Así es. Por lo tanto, la iglesia debe permanecer unida. Debe permanecer, hermano, en una acción de comunión y de santidad, destruir alguna oveja. Amén. Y vemos acá cuán comprendió Abraham, cuán peligroso es alejarse de Dios. Al igual que en el episodio de Génesis 20, Dios mostró su fidelidad, trajo su juicio sobre los que amenazaban el plan divino de que Sarai fuera, hermano, la antecesora de Israel. Así es. Porque en Egipto el enemigo quiso jugársela y tomar, hermano, a Sarai Así es. para arruinar el plan que Dios tenía con Abraham y Sarai. Amén. Así es. Porque el enemigo siempre se va a oponer a lo que Dios quiere hacer de usted. Amén. Señor. Y el enemigo trabaja muy sutilmente. Amén. ¿Escuchó eso? Muy sutilmente. Usted no se da cuenta. Porque si usted no está, hermano, apercibido, no está, hermano, con el sol de justicia brillando en su corazón, es fácil presa de la oscuridad. Amén. Por eso que debemos nosotros, hermanos, tener bien claro lo que nosotros somos y con el cual Dios nos llamó y que ha depositado Dios en nosotros. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Lot escogió, cuando salieron de Egipto, hermano, hubo problemas entre los pastores de Abraham y Lot, Así es. porque tenían mucho rebaño y necesitaban pasto, y empezaron a tener problemas los pastores de Abraham con los pastores de Lot. Amén. Entonces Abraham habló con su sobrino Lot Así es. y le dijo a Abraham, hermano, que escogiera. Le dijo: mira, tenemos toda esta tierra y mire cómo es, hermano, Dios. Por eso que Abraham, hermano, es el prototipo del cristiano verdadero. Amén.
le dio a escoger, hermano, a Lot. Y Lot vio, hermano, la llanura de Sodoma y dijo, aquí está bueno. Aquí hay abundancia. Aquí sí que voy a estar bien. Y escogió egoístamente, guiándose por la apariencia, y tuvo que sufrir las consecuencias después. Amén. Por eso que Dios nos dice que no debemos mirar aparentemente. Amén. No debemos mirar apresuradamente lo que a mí, hermano, me deleita y a mí lo que me agrada. No. Debemos mirar lo que Dios quiere que yo mire. Así es. Debemos oír lo que Dios quiere que oiga. Amén. Amén. Debemos recibir lo que Dios quiere que yo reciba. Sí, Señor. ¿Escuchó eso? Entonces, las consecuencias después fueron grandes. Este ejemplo del hombre carnal que busca primeramente las cosas del mundo y al fin lo pierde todo. Amén. Claro. Así es. Por eso que dice Santiago, no améis las cosas que están en el mundo. Porque las cosas que están en el mundo son temporales. Amén. Y eso nos cuesta entender. Que nosotros no debemos, hermano, amar las cosas temporales de esta vida. A veces nosotros peleamos, luchamos por las cosas temporales de la vida. Amén. Así es. Y Lot fue, hermano, un hombre carnal que buscaba primeramente las cosas del mundo y al fin lo pierde todo. Así es. ¿Lo perdió? Todo. Amén. En cambio, Dios prometió a Abraham, le dijo que mirara en su derredor, pues toda la tierra al alcance de su vista sería suya. Gloria a Dios. Entonces Abraham, hermano, Lot le dejó a Abraham el desierto, Así es. le dejó, hermano, el camino escabroso, Amén. porque este Lot quiso él, hermano, acapararse de lo mejor. Así es. Hay gente así, hermano, que quiere acapararse, hermano, de lo mejor y quiere, hermano, eludir la voluntad de Dios. Amén. Pero mire lo que hizo Abraham, lo dejó Amén. y le dijo que mirara en su derredor, pues la tierra al alcance de su vista sería suya. Aún la parte de su sobrino Lot iba a ser de él, de Abraham. También debía andar a lo largo y ancho de Canaán. Significa que Abraham podía sentirse tan libre en la tierra que Dios le dio y le mostró, Gloria a Dios. como si tuviera en sus manos las escrituras legales. Amén. Él sentía, hermano, que él ya era dueño porque Jehová se lo dijo. Amén. Sí, Y nosotros cuando Dios nos dice algo, nos cuesta creerle a Dios. Y Abraham se paseaba por la tierra tan libremente, hermano, como si tuviera en sus manos las escrituras legales. Gloria a Dios. Seguramente se gozaría por fe en lo que Dios le había dado. Amén. Además, Dios prometió que su descendencia sería innumerable. Mas Dios prometió que Además, Dios prometió que su descendencia sería innumerable. ¿Cuánto mejor fue para Abraham haber ocupado el segundo lugar, dejando su futuro en las manos de Dios? Pero Lot tomó, hermano, el futuro para él y lo vio con sus ojos carnales. Pero Abraham dejó que el futuro dependiera de Dios. Amén. ¿Qué salió ganando? Abraham. Gloria Gloria a a Dios. Como Lot escogió la mejor tierra de pastoreo antes que la voluntad de Dios, muy pronto se encontró en medio de Sodoma. Amén. Así es. ¿Se da cuenta? Amén. Esta ciudad fue atacada luego por fuerza enemiga y Lot sufrió el castigo por su necedad. Así es. Porque toda persona, hermano, que
está más involucrada en las cosas temporales de la vida, le llega, hermano, la mano del enemigo. ¿Sabía usted eso? Toda persona que está más involucrada en las cosas temporales de la vida y no espera en el Dios Todopoderoso es, hermano, fácil presa del enemigo. Amén. Y eso lo dice la palabra del Señor. Que el enemigo anda como un león rugente para devorar. Amén. Así es. ¿A quiénes? A los débiles. A los débiles. A los débiles. Y a veces perdemos. Así es. Y debemos nosotros, hermano, tomar las cosas de Dios muy, hermano, con mucha importancia para lo que Dios nos está dando. Amén. Usted no debe tomar las cosas que Dios pone en sus manos como cualquier cosa. No, eso se lo dio Dios. Amén. Eso puso Dios en las manos de usted. Así es. Y usted debe eso, hermano, saber administrarlo. Amén. Sí, Señor. Gloria a Jesús. Amén. Durante el viaje de regreso a su tierra, Abraham fue bendecido y fortalecido para hacer frente a la tentación presentada por el rey de Sodoma. Se sabe poco respecto de Melquisedec, quien agasajó a Abraham con alimento, aunque parece que era cananeo, servía al Dios verdadero, este rey Melquisedec. Servía al Elohim, Amén. Gloria a Dios. al Dios Altísimo. Amén. Gloria a Dios. Se trata de una figura profética más extraordinaria de Cristo, por su nombre y posición como rey sacerdote. Eso está en Hebreos 7:1-3. Amén. Su nombre significa rey de justicia Amén. y era rey de Salem, rey de paz. Así es. Es decir, que también era rey de paz, dado que la Biblia nos menciona su genealogía. No menciona su genealogía. Amén. Su sacerdocio era singular en su orden. Así es. No dependía de su genealogía para ser sacerdote, Amén. sino de su nombramiento directo por Dios. Dios lo había levantado a este Melquisedec. Amén. Porque todavía no venía, hermano, los linajes del sacerdocio levítico. Todavía no existía eso. Así es. Vinieron a los 100 años después. Sí. Pero este rey de Salem era un rey representativo de Jesucristo. Así es. Amén. Hermano, de la gracia de Dios de este tiempo. Dios lo había llamado y lo había constituido rey y sacerdote. Mire qué tremendo. Mire qué glorioso. Su nombramiento fue directamente de Dios. Salmo 110:4 y Hebreos 7:1-3. Y simbolizaba un sacerdocio perpetuo. Amén. Amén. Sí, amén. Y aquí muchos teólogos caen en grandes errores con estos versículos. Era un sacerdocio perpetuo, no solamente de ese tiempo, sino hasta el día de hoy. Amén. Y ese sacerdocio, hermano, era representativo de Jesús. Jesús. Amén. Así es. Gloria a Dios. Amén. Le dio a Abraham los diezmos de todo. Así es. Aunque esta es la primera vez que se encuentra la idea del diezmo en la Biblia, este relato ya esboza los grandes principios de la doctrina de la gracia. Amén. Gloria a Dios. Amén. Como manifestación de adoración y sometimiento, el reconocimiento a Dios, el creador y dueño de todo. Amén. ¿Escuchó eso? Amén. Abraham, como manifestación de adoración
y sometimiento en reconocimiento a Dios que le había dado la victoria contra esos reyes que hicieron guerra contra Sodoma y se llevaron a su sobrino Lot. Así es. Y Abraham, hermano, tomó todos sus siervos, hizo un ejército como de 380 personas y los fue a combatir y los venció a todos. Pero no fue él, fue el Dios Todopoderoso que le entregó, hermano, de esos reyes en las manos de Abraham. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús. Por lo tanto, como manifestación de adoración y sometimiento en el reconocimiento a Dios, el creador y dueño de todo. Amén. ¿Me escuchó? Amén. Dueño de todo. Amén. Quiere decir que nada es nuestro, Amén. sino todo es de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Todo es de Dios. Y hay gente que anda peleando y anda discutiendo y anda pegando combo, hermano, porque no, esto es mío. ¡Qué terrible! Dueño de todo. Así es. ¿Quién es dueño de todo? Dios. Los súbditos traen tributo y presente a su rey. Amén. Gloria a Dios. También como manifestación de gratitud, pues Dios había entregado sus enemigos en manos de Abraham. Amén. Así es. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Cuando nosotros, hermanos, creemos a esto y vivimos estas cosas, téngalo por seguro que se va a cumplir lo que el apóstol Pablo dijo. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Sí, Señor. Todo lo podemos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Venía Abraham, hermano, de la guerra, había ganado la guerra y despojó a todos esos reinos de las riquezas que se habían llevado de Sodoma y las riquezas de ellos, y las trajo, y dice que le dio el diezmo a Melquisedec. Amén. Así es, Dios. ¿Y qué movió eso, Abraham? La fe. Amén. La fe. Y dice acá, hermano, finalmente como manifestación del creyente, se refiere a los creyentes de hoy, que sirven al Dios del cielo, Amén. Gloria a Dios. de que reconocen Amén. y sostienen a sus representantes en la tierra. Amén. Señor. Sí, Señor. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Jesús, hermano. Amén. Dios hace un pacto con Abraham, hermano. Amén. Abraham se dio cuenta de que la promesa era humanamente irrealizable. La promesa que Dios le dio a Abraham. En su mente era imposible. Así es, sí, Señor. ¿Cuál era la promesa? En Isaac Amén. será llamada tu descendencia. En Isaac, no en Ismael, Amén. en Isaac. Abraham se dio cuenta de que la promesa era humanamente irrealizable, pero creyó a Jehová. No tenía más que creer y le fue contado por Justicia. justicia. ¡Aleluya! Dijo Dios, ya derramamos nuestra justicia sobre él, porque creyó. Nosotros fuimos justificados por la justicia de Dios, Amén. no por nuestra justicia, Amén. porque nuestra justicia es como un trapo de inmundicia, pero la justificación vino a través de Cristo, Amén. por creer en Él, hermano, por creer en Él. Gloria a Dios. Abraham dijo, ¿cómo es posible que mi esposa y yo ya estoy re viejo? Ya me le acabó todo. No puedo, es imposible. Pero le creyó, hermano. Aleluya. Le creyó igual. Dijo, bueno, voy a creerle igual nomás. Amén. Sí, Si no me queda otra cosa. Abraham se dio cuenta de que la promesa era humanamente irrealizable, pero creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Este es uno de los versículos más significativos de la Biblia. Al ver la fe de Abraham, Dios lo aceptó como si fuera un hombre justo. Cuando usted le cree a Dios,
Dios lo acepta a usted como un hijo justo. ¿Escuchó eso? Así que hay que creerle a Dios. Es la primera indicación clara de la doctrina de la justificación por la fe. Es el primer lumbrera de lo que venía más adelante a través del Mesías. Abraham era un verdadero creyente. Abraham era un verdadero cristiano, hijo de Dios. Por tanto, es la primera indicación clara de la doctrina de la justificación por fe. La frase creyó a Jehová significa literalmente en hebreo se apoyó sobre Jehová. Gloria a Dios. Abraham se apoyó sobre Jehová. No se apoyó en él. No se apoyó en su edad. Como le digo, puede eclipsarse un poquito la fe. Pero ahí está nuevamente, hermano, saliendo la tierra que está tapando el sol y vuelve el sol de justicia a brillar en nuestro corazón. La fe está ahí. Se puede oscurecer todo, pero el sol no se oscurece, está brillando. Su fe se puede oscurecer un poco, pero luego sale nuevamente el sol de justicia. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Dios! No te canses de creer a Dios. No te desanimes cuando el enemigo venga y te diga es imposible. Tú dile es posible. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Dale más gloria, dale más gloria. La frase creyó Jehová significa literalmente en hebreo se apoyó Abraham sobre Jehová. Se apoyó, se afirmó. Afírmate en Dios. Afírmate en aquel que te llamó. Afirma tu vida en Él. Aunque el enemigo venga y te diga es imposible, dile tú es posible. Es posible. Aunque tú veas a tu hija que se está perdiendo, dile es posible que Dios se revele a mi hija. Es posible que Dios se revele a mi esposo. Es posible que Dios se revele a mi hijo. Es posible. Es posible. Para Dios todo es posible. Es posible para todo aquel que cree. Dale gloria, dale gloria, dale gloria. Fue totalmente, hermano, afirmándose en las promesas que Dios le había dado. Era más aceptar intelectualmente la promesa. Se refiere a confiar incondicionalmente en la persona de Dios y en sus promesas. Abraham se puso a sí mismo y su futuro en las manos de Dios. Dijo, Señor, yo realmente me cuesta creer esto. Mi mente no me da para creer lo que tú me estás diciendo. Si yo tengo más de 90 años ya, pues Señor, y mi esposa ya perdió todo, el sabor y el gusto, y ya no discierne nada. Pero Señor, voy a creer igual. No me queda otra cosa, Señor, que creer igual. Voy a creer igual. ¿No ha pasado a nosotros que vemos algo difícil? No, es imposible que Dios haga algo ahí. Bueno, lo que es imposible para usted, para Dios es posible. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. El enemigo está para eclipsar su fe. Y no se olvide que el enemigo se viste como ángel. Quiere decir que toma a una persona que dice, no, yo tengo mucha visión, yo creo mucho. Y Dios se viste con esa persona que se cree ángel. Una persona que se cree muy elevada. Y Dios se mete y empieza a trabajar ahora, hermano, para eclipsar tu fe.
No fue así con Pedro. Amén. Se Así es. sentó al lado del maestro. Amén. Y el maestro le había dicho que allá en Jerusalén lo iban a matar, lo iban a apedrear, lo iban a flagelar y crucificar. Así es. Amén. Y ahí estaba Pedrito. Y le dio lugar al diablo. Así es. Y le dice, maestro, ¿por qué no mejor nos devolvemos y nos vamos? Quería impedir, hermano, quería impedir la redención, Satanás. ¿Sí o no? Sí, así es. Quería impedir que el maestro llegara a su final de su trabajo. Así es. Amén. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Apártate Gloria a Dios. de mí, Satanás. Amén. ¿Por qué pones la mirada en las cosas y en los asuntos de esta vida? Si no pones la mirada Gloria a Dios. en Dios. Amén. ¿Ve cuántas veces el enemigo ha venido y se ha vestido de ángel de luz y le dice, no, ya no tenéis remedio? No, ¿cómo Dios va a hacer eso? No. Dios no va a trabajar ahí. Porque Dios no trabaja así. ¿Ha escuchado eso? No, es imposible, pero mira, y el enemigo, el ángel que está vestido de luz, el enemigo se mete en esa persona y te empieza a decir, no, si eso no es lícito, eso no puede ser, Dios no trabaja así. Y vemos aquí, hermano, que Abraham recibió, hermano, mayormente que el otro, hasta la tierra de Lot fue de él. Amén. Así es. ¿Por qué? Porque le creyó. Dios lo aceptó como si fuera un hombre justo. Es la primera indicación clara de la doctrina de la justificación por fe. La frase creyó Jehová significa literalmente en hebreo se apoyó sobre Jehová. Era más aceptable intelectualmente la promesa. Se refiere a confiar incondicionalmente en la persona de Dios y en sus promesas. Abraham se puso a sí mismo y su futuro en las manos de Dios. Eso es lo que tiene que hacer usted. Poner, hermano, su futuro y su vida en las manos de Dios. No en usted, en Dios. No en su incapacidad intelectual cristiana, sino esto va más allá. Amén. En Dios. Sí, Señor. Abraham se puso en sí mismo su futuro y en las manos de Dios. Esta es la clase de fe que salva. Así es. La fe con obra. Amén. Esto es lo que salva. Santiago dice, la fe sin obra es muerta. En Gálatas 13 y 8 enseña que Dios no acepta en virtud de nuestra fe sin considerar las obras, como en el caso de Abraham. La fe nuestra tiene que llevar obras. Amén. Pero sus opresores serían juzgados y los hebreos saldrían con gran riqueza. Así preparó Dios a su pueblo para soportar los padecimientos antes de adueñarse de Canaán. A través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. El Nuevo Testamento, hermano, también anima a los creyentes, porque cuando Dios sacó al pueblo de hebreo, fue, hermano, a través de muchas tribulaciones. ¿Cierto? Y Pablo lo afirma que a través de muchas tribulaciones es necesario entrar al reino de los cielos. Pero hay muchos que no quieren sufrir tribulación. No quieren, se rebelan contra Dios y no quieren. Y hay gente que dice, no, yo soy muy temeroso de Dios. Y no se ven nunca, hermano, orando en los cultos. Nunca se ven, hermano, apoyando la obra de Dios. Y dicen que son muy temerosos de Dios. No, el que teme a Dios
hace las cosas de Dios. Amén. Hace lo que está escrito en la palabra de Dios, hermano, y busca las cosas de Dios. También anima a los creyentes en la esperanza de que Dios juzgará a los malos para librar a los suyos a tiempo. Eso está en 2 Tesalonicenses 2, 5, 10, Apocalipsis 13, 5, 10, Apocalipsis 19, 11, 21. Con vuestra paciencia, dice, con vuestra paciencia, ¿son pacientes? Somos impacientes a veces. Y cuando se revela la paciencia en nosotros, nos impacientamos, ¿sí o no? Y empezamos a hacer las cosas a nuestra manera y las echamos a perder. No dejamos que Dios actúe. Pero dice la palabra del Señor, hermano, que con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con vuestra paciencia. Lucas 21, 19. Esto arroja luz sobre el principio divino de juicio sobre los impíos. Dios demora pacientemente hasta que la corrupción humana madure. Los cananeos no serían destruidos todavía, pues su maldad no había llegado al colmo. Tendrían un plazo de más de 600 años para arrepentirse. Eso está en 2 de Pedro 3, 9. Por lo tanto, Dios tiene su tiempo. Amén. Tiene su tiempo. 600 años, hermanos, los cananeos, Dios no los juzgó, sino les dio la oportunidad. Y como no hubo, hermano, arrepentimiento, Dios los juzgó y los enjuició. Por tanto, nuestro amado Padre Abraham, que fue el iniciador, hermano, de lo que iba a ser el gran acontecimiento, de lo que iba a ser el mensaje de salvación, el mensaje de redención y la buena noticia para este mundo. Fue a través de este hombre que le creyó a Dios. Un hombre que falló, hermano, se eclipsó su fe, pero estaba todavía su fe interna, pero se eclipsó. Pero nuevamente agarraba vuelo porque Dios le trataba y Dios lo metía a prueba y nuevamente la fe fortalecía a Abraham. Amén. Para creerle a Dios. Amén. Que todo lo que Dios le había dicho era verdad. Amén. Aunque, hermano, él dudó muchas cosas. Cuando Dios le dice ya, Isaac tendría sus 12 años o 15 años, y le dice a Abraham, levanta, toma a tu hijo y sacrifica. ¿Usted cree que dijo Abraham, ya, vamos al tiro? Luchó, hermano, en su mente, luchó en su corazón, luchó en su naturaleza humana. Tú me dijiste que este hijo iba a heredar, y yo no quería heredar al Madasino, al esclavo que tengo, sino tú me diste la promesa y me mandaste a este hijo para que él heredara todo. Y ahora tú me lo estás quitando, Señor. Se cerró los cielos como una puerta hermética de acero. Y dejó Dios a Abraham ahí que pensara en su mente. Y al fin del momento que su fe estaba eclipsada, dijo a los siervos, carguen los burritos con leña, porque vamos a ir a un lugar. Y partieron los siervos y Abraham con su hijo. Y no le dijo nada a Abraham, voy a sacrificarte. ¿No? Pero él llevaba incrustado en su corazón, hermano, ese asunto habrá sido Dios.
¿habrá sido Dios que me está pidiendo esto? Pero si Él me dijo que este hijo iba a ser heredero. Pero creyó él igual. A pesar que el enemigo vino sobre él, hermano, y lo hacía desistir. ¿Usted cree que no tenía luces? Y devuélvete si Dios te lo prometió, ¿cómo lo vaya a sacrificar? Pero siguió adelante. Siguió adelante, llegó al monte, hermano, y toma los burritos y le dice a los siervos: espérenlo aquí, ya volvemos. No dijo nada, ya voy a volver, sino ya volvemos. Y Isaac subió con su padre arriba y empezó a hacer el altar de piedra, y tomó la leña, la puso encima y tomó a su hijo Isaac, al único, hermano, al único. ¿Usted cree que no tenía luz ahí? ¿O usted cree que ya, Señor, listo, ya soy hombre de fe? No, había luz en él. Y vio a su hijo hermoso, hermano, creciendo, vigoroso, y lo amarró. Y el hijo no le reclamó, así eran sujetos los hijos. Y lo amarró y lo tira encima, hermano, del altar. Y le dijo el hijo, antes que lo tirara arriba y lo amarrara: padre, ¿y a dónde está el animalito para el sacrificio? Dios proveerá. Dios proveerá. En los momentos difíciles, en los momentos que ya no tienes esperanza, en los momentos que todo se te nubla, en los momentos que no ves salida por ningún lado, Dios proveerá. ¿Cuánto lo creen? Aunque todo vea que se cerró, se nubló todo, se oscureció todo en la mente de Abraham, y tomó al hijo, hermano, lo amarró y lo tiró sobre el sacrificio ahí, y levanta, hermano, el cuchillo para enterrárselo a su hijo, y viene el ángel y le dice: Abraham, no lo hagas, porque Jehová ha probado tu fe y ha visto que tú eres obediente. Y mira a Abraham, hermano, la zarza que estaba ahí, y ve un carnerito que estaba, hermano, enredado, y ahí estaba el cordero para el sacrificio. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesús, gloria en los momentos más difíciles, en los momentos que ya te ves que estás afuera, pero Dios te tiene adentro. En los momentos que ves que ya se cerró todo, pero Dios dice: no, aún hay puertas abiertas. Cuando ves que todo se oscureció, Jesús te dice: para mí es lo mismo la oscuridad que la luz. Dale la gloria a Jesús. Que el Señor sea glorificado. Amén. Nuestra hermana seguirá con el culto.